en las calles polvorientas de un pequeño pueblo en las afueras de Madrid, donde el sol del mediodía castigaba sin piedad las aceras agrietadas y los edificios envejecidos por el tiempo, vivía una perra mestiza llamada Luna. Su pelaje, una mezcla dorada con manchas irregulares de blanco y negro, estaba cubierto de polvo y mugre acumulada de meses de supervivencia solitaria. Luna había nacido en un rincón olvidado, entre contenedores de basura rebosantes y el eco distante de los autos que pasaban veloces por la carretera cercana. Sus ojos marrones, grandes y expresivos, reflejaban una inocencia que contrastaba con la dureza de su existencia. Cada día, ella rebuscaba entre los desechos, olfateando con esperanza algún resto de comida que los humanos desechaban sin pensarlo dos veces. A veces, encontraba un hueso roído o un pedazo de pan endurecido, pero la mayoría de las noches se acurrucaba en un portal oscuro, temblando de frío o de hambre, soñando con un toque amable que nunca llegaba. Luna no era como los perros feroces que dominaban las pandillas callejeras, su temperamento era dulce, casi tímido. Meneaba la cola ante cualquier gesto de bondad, aunque la vida le había enseñado a ser cautelosa. Había visto a compañeros de calle ser ahuyentados a pedradas por niños crueles o atropellados por conductores indiferentes. Sin embargo, en lo profundo de su ser perruno, anidaba una capacidad infinita para el amor, un instinto que la impulsaba a buscar conexión en un mundo que parecía haberla olvidado. Los vecinos del pueblo, gente mayor en su mayoría, con arrugas que contaban historias de emigración desde México o de vidas humildes en España, a veces la miraban con lástima. «Pobre animalita», murmuraban las abuelas al pasar, pero nadie se atrevía a acercársele demasiado, temiendo pulgas o enfermedades. Un día soleado de primavera, cuando las flores silvestres comenzaban a brotar en los márgenes de las calles descuidadas, el destino de Luna cambió de manera inesperada. Era mediodía, y el aire olía a pan fresco horneado en la panadería local. Luna, debilitada por una noche sin comida, se arrastraba por una calle empedrada, su cola baja y sus orejas gachas. De repente, oyó risas infantiles, puras y alegres, que resonaban como música en sus oídos cansados. Alzó la vista y vio a una familia acercándose: el padre, un hombre robusto con manos callosas de trabajador en una fábrica cercana, vestía un overol manchado de grasa; la madre, una mujer de origen mexicano con el cabello recogido en un moño sencillo y una sonrisa cálida que recordaba las tierras soleadas de su juventud; y su hijito, Pablo, un niño de 5 años con ojos curiosos y una energía inagotable, que corría adelante con una pelota desgastada. Pablo fue el primero en notarla. Se detuvo en seco, su pelota rodando olvidada hacia el borde de la acera. «Mamá, mira». «Un perrito», exclamó con esa inocencia que solo los niños poseen. Luna se encogió instintivamente, esperando un grito o una patada, pero en lugar de eso, el niño se acercó con lentitud, extendiendo una mano pequeña y temblorosa. «No tengas miedo, perrito. Soy Pablo», dijo en voz baja, como si supiera que las palabras suaves podían calmar un alma herida. Luna olfateó el aire, captando el olor a jabón y a leche en la piel del niño. Algo en su interior se removió, era un aroma de hogar, de seguridad. Meneó la cola con timidez, un movimiento apenas perceptible, pero suficiente para que Pablo sonriera de oreja a oreja. La madre, doña María, se acercó con precaución. Había crecido en un pueblo rural de México, donde los perros eran compañeros fieles en las labores del campo, guardianes de las casas humildes y amigos inseparables de los niños. «Pobrecita, está tan delgada», murmuró, agachándose para observar a Luna más de cerca. Notó las costillas marcadas bajo el pelaje opaco, las pulgas que saltaban en su lomo y las heridas cicatrizadas en sus patas, testigos mudos de peleas por comida o escapes apresurados. Don José, el padre, se mantuvo un poco atrás al principio, cruzado de brazos, pero sus ojos se suavizaron al ver cómo Luna no mostraba agresividad. «Parece mansa. ¿Qué hacemos, María?» «No podemos dejarla aquí», dijo con su voz grave, marcada por el acento madrileño. En ese instante, Luna sintió un calor que no provenía del sol. Pablo la abrazó con delicadeza, enterrando su rostro en el pelaje sucio, y Luna, por primera vez en su vida, no se apartó. En cambio, lamió la mejilla del niño, un gesto de gratitud que hizo reír a la familia entera. «Le gustó», gritó Pablo, y doña María, con lágrimas asomando en sus ojos oscuros, decidió: «La llevaremos a casa. Merece una oportunidad, como todos». Don José asintió, aunque en su mente ya calculaba los gastos extras.
comida, vacunas, un lugar para dormir. Pero el brillo en los ojos de su hijo era irresistible. La familia Rodríguez vivía en una modesta vivienda de 2 plantas, con un jardín trasero pequeño pero verde, donde crecían tomates y hierbas que doña María cultivaba con esmero, recordando las huertas de su infancia en México. El camino de regreso fue una aventura para Luna. Caminaba pegada a las piernas de Pablo, olfateando cada nuevo olor, el aroma a flores del jardín vecino, el humo de las chimeneas lejanas, el sonido de los pájaros que piaban en los árboles. Al llegar, doña María la bañó en una tina improvisada en el patio, con agua tibia y jabón suave. Luna se dejó hacer, temblando al principio por el agua fría, pero pronto relajándose bajo las manos gentiles que frotaban su pelaje. «Mira cómo brilla ahora», dijo doña María, secándola con una toalla vieja. Le pusieron un collar improvisado con una cuerda y un colgante con su nuevo nombre, Luna, porque sus ojos recordaban la luna llena en las noches mexicanas que doña María tanto extrañaba. Esa noche, Luna comió por primera vez una comida caliente, un plato de arroz con restos de pollo que doña María preparó especialmente. Devoró cada bocado con avidez, pero sin agresividad, mirando de vez en cuando a sus nuevos dueños con ojos llenos de devoción. Le prepararon un rincón en la cocina, con una manta vieja y un cojín, pero Luna prefirió seguir a Pablo hasta su habitación. Se acurrucó al pie de la cama, escuchando la respiración tranquila del niño, y por primera vez en meses, durmió sin miedo. Don José, al ver la escena desde la puerta, sonrió por primera vez en días. «Esta perra nos va a traer buena suerte», murmuró a su esposa, quien nadie en acuerdo, recordando las creencias de su abuela. Los animales abandonados traen bendiciones a quienes los salvan. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos para Luna. Aprendió a correr en el jardín, persiguiendo mariposas y hojas caídas, su cola meneándose con una alegría que parecía inextinguible. Pablo le enseñaba trucos simples: sentarse por una golosina, dar la pata con timidez. Doña María la cepillaba cada tarde, contándole historias de su juventud en México, donde los perros como Luna eran parte de la familia, guardianes contra los coyotes y compañeros en las fiestas del pueblo. «Allá, en mi tierra, los perros no se abandonan. Son como hermanos», decía, mientras Luna apoyaba la cabeza en su regazo, escuchando con atención, como si entendiera cada palabra. Luna se convirtió en la guardiana fiel de la casa. Ladraba a los extraños que se acercaban a la verja, pero con una voz suave, no amenazante. Jugaba incansablemente con Pablo, rodando por el césped hasta que ambos quedaban exhaustos y cubiertos de tierra. Cada noche, lamía las manos de sus dueños en señal de gratitud, jurando una lealtad eterna que solo un perro puede ofrecer. El amor que sentía por esa familia era puro, incondicional, sin expectativas ni resentimientos. No sabía que el amor humano podía ser efímero, influido por las presiones de la vida, pero el destino, caprichoso como el viento otoñal que barría las hojas secas por las calles, tenía planes crueles reservados. Los días pasaban en una armonía aparente, con paseos por el parque local donde Luna corría libre, olfateando los árboles y saludando a otros perros con curiosidad. Doña María compartía con ella pedazos de tortilla casera, recordando recetas de su madre. Don José, en sus momentos libres, la llevaba a caminar al atardecer, contándole en voz baja sus preocupaciones, el trabajo inestable en la fábrica, las facturas que se acumulaban como nubes de tormenta. Luna parecía entender, respondiendo con un ladrido suave o un roce de su hocico contra su pierna. Nadie imaginaba que pronto esa devoción sería traicionada de la forma más dolorosa. Sombras se cernían sobre la familia Rodríguez. Don José perdía horas en el trabajo, el salario menguaba, y las discusiones nocturnas se volvían más frecuentes. Luna notaba la tensión en el aire, en las voces elevadas que filtraban por las puertas cerradas. Intentaba consolarlos con su presencia cálida, acurrucándose junto a ellos en el sofá, pero el malestar crecía como una grieta invisible en el corazón del hogar. Los vecinos, esas personas mayores que observaban desde sus ventanas, comentaban en voz baja: «Los Rodríguez están pasando apuros. Ojalá no afecte a esa perrita tan buena». Luna, en su simplicidad animal, solo sabía amar. Ignoraba que la crisis económica apretaría como una soga, obligando a decisiones que romperían corazones. Cada detalle de su nueva vida: el sonido de la risa de Pablo, el aroma a café de las mañanas, el calor de las caricias, pintaba un cuadro de felicidad frágil, uno que el público, al escucharlo, sentiría en el alma, ansiando saber qué vendría después.
con el aliento contenido y los ojos vidriosos por la emoción. La historia de Luna apenas comenzaba, pero ya prometía ser un relato de lealtad y traición que dejaría a todos boquiabiertos, recordando que en el mundo de los animales, el amor es eterno, aunque los humanos a veces lo olviden. Luna creció junto a Pablo en esa casa humilde de las afueras de Madrid, convirtiéndose en su sombra inseparable, una compañera leal que parecía leer los pensamientos del niño con solo una mirada. Cada mañana, cuando los primeros rayos del sol filtraban a través de las cortinas raídas de la ventana de Pablo, Luna se despertaba antes que nadie. Saltaba con delicadeza sobre la cama, su cola meneándose como un péndulo de alegría, y comenzaba a lamer las mejillas del niño con lametones juguetones, húmedos y cálidos, que lo hacían reír entre sueños. «Luna, para». «Ya me levanto», exclamaba Pablo, frotándose los ojos, pero en realidad adoraba ese ritual matutino que lo sacaba de la cama con una sonrisa. Juntos salían al jardín trasero, donde el césped irregular y las flores silvestres que doña María plantaba con esmero formaban un paraíso improvisado. Exploraban el barrio entero, las calles empedradas con sus charcos perpetuos después de la lluvia, los muros cubiertos de grafitis descoloridos por el tiempo, y los parques cercanos donde otros niños jugaban al fútbol con pelotas desinfladas. Luna corría delante, olfateando cada esquina, cada árbol torcido por el viento, y volvía corriendo para asegurarse de que Pablo la seguía, su pelaje dorado brillando bajo el sol español. Pablo, con su imaginación desbordante de niño de 5 años, le enseñaba trucos simples que convertían sus juegos en espectáculos privados. «Siéntate, Luna», ordenaba, sosteniendo un pedazo de pan como recompensa, y ella obedecía al instante, sus patas delanteras firmes en el suelo, los ojos fijos en el premio con una concentración absoluta. Luego venía, da la pata, donde Luna extendía su zarpa suave y callosa, colocándola en la mano pequeña de Pablo, quien reía a carcajadas ante la formalidad perruna. Y el favorito de ambos, Rueda, en el que Luna se tumbaba en el césped y rodaba una y otra vez, cubriéndose de hojas secas y tierra, hasta que Pablo se unía a ella, rodando a su lado en un torbellino de risas y jadeos. Luna lo hacía todo con un entusiasmo contagioso, sus ojos marrones reflejando una gratitud infinita, como si cada truco fuera una forma de decir, «Gracias por salvarme, gracias por amarme». No era solo obediencia, era una danza de afecto mutuo que fortalecía su vínculo día tras día, haciendo que Pablo se sintiera invencible con su amiga peluda a su lado, la madre, doña María, una mujer de 40 años con las manos marcadas por años de trabajo en una lavandería local y el alma impregnada de las tradiciones mexicanas de su pueblo natal en Jalisco. Trataba a Luna como a una hija más. Cada tarde, cuando regresaba del trabajo con el uniforme arrugado y el cabello suelto, se dirigía directamente a la cocina para preparar algo especial. Cocía huesos de res en una olla grande, aromatizando el aire con cebolla, ajo y chiles secos que traía de un mercado latino en el centro de Madrid. «Estos huesos te harán fuerte, mi Luna», decía con su acento suave y cantarino, mientras removía la sopa burbujeante. Recordaba cómo en su pueblo mexicano, los perros no eran mascotas, sino bendiciones del cielo, guardianes de las almas y compañeros en las penurias diarias. «Allá, en mi tierra, los perros comen lo mismo que la familia. Son parte de nosotros», explicaba a Luna, quien apoyaba la cabeza en su regazo, cerrando los ojos con placer mientras doña María la rascaba detrás de las orejas. Esas sesiones de caricias eran momentos de paz para ambas. Doña María hablaba de sus recuerdos, de las fiestas del Día de Muertos donde los perros guiaban a los espíritus, y Luna escuchaba, su respiración rítmica como un bálsamo para el cansancio de la mujer. El aroma a especias mexicanas se mezclaba con el olor terroso de Luna, creando un hogar que olía a amor y tradición. El padre, don José, un hombre callado y reservado de 50 años, con bigote gris y ojos hundidos por las largas jornadas en la fábrica de automóviles, no era tan efusivo, pero su afecto por Luna se manifestaba en gestos sutiles. Aunque su temperamento era serio, influido por una vida de sacrificios para mantener a su familia, encontraba consuelo en los paseos al atardecer con la perra. Salían cuando el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y caminaban por senderos polvorientos que bordeaban el pueblo. Don José hablaba en voz baja, contándole preocupaciones que no compartía con nadie más, los rumores de despidos en la fábrica, las deudas que se acumulaban como pilas de facturas en la mesa de la cocina, el miedo a no poder dar a Pablo una vida mejor. Luna parecía entender, respondiendo con un ladrido suave, casi un susurro, y rozando su hocico contra la pierna de él, ofreciendo un consuelo silencioso que aliviaba su carga.
Eres una buena oyente, Luna. Mejor que muchos humanos, murmuraba don José, agachándose para acariciar su cabeza, sintiendo como el peso en su pecho se aligeraba un poco con cada paso compartido. Pronto, la vida de Luna tomó un giro milagroso que llenó la casa de aún más alegría. Un perro vecino, un mestizo robusto que vagaba por los alrededores, la cortejó con ladridos persistentes y juegos en el jardín. Luna, en su inocencia, quedó preñada, y la familia celebró el milagro como si fuera un evento divino. Doña María, experta en partos de animales por sus experiencias en México, preparó un rincón cálido en la cocina con mantas y periódicos. Va a ser una mamá maravillosa, decía, frotando el vientre hinchado de Luna con aceites suaves para calmarla. Pablo, emocionado, contaba los días en un calendario improvisado, dibujando perritos en las paredes de su habitación. Cuando llegó el momento, una noche lluviosa donde el agua golpeaba los techos como tambores, Luna dio a luz a un solo cachorrito. Lo llamaron Sol, por su pelaje idéntico al de su madre, dorado como los rayos del amanecer, con manchitas blancas que parecían estrellas. El nacimiento fue un espectáculo de vida pura. Luna lamió a su hijo con devoción maternal, limpiándolo con ternura infinita, protegiéndolo de cualquier ruido o movimiento que pudiera perturbarlo. Sol, diminuto y frágil, se acurrucaba contra el vientre de su madre, emitiendo gemidos suaves que llenaban la casa de una calidez nueva. Luna cuidaba a Sol con una dedicación que asombraba a todos. Lo lamía constantemente, asegurándose de que estuviera limpio y cálido, y lo defendía con gruñidos suaves si alguien se acercaba demasiado rápido. Pablo jugaba con el cachorrito, sosteniéndolo en sus brazos con cuidado, riendo a carcajadas cuando Sol mordisqueaba sus dedos con dientes de leche. La familia parecía completa ahora. Don José sonreía más, doña María cantaba canciones mexicanas mientras cocinaba para todos, y Pablo tenía 2 compañeros de aventuras. Las tardes se llenaban de escenas idílicas, Luna y Sol rodando juntos en el jardín, Pablo persiguiéndolos con una rama como espada, el aire resonando con ladridos alegres y risas infantiles. Pero debajo de esa superficie de felicidad, la crisis económica apretaba como una garra invisible. Las facturas impagas se acumulaban en el cajón de la cocina, con sellos rojos de advertencia que doña María ocultaba de Pablo. Las discusiones nocturnas entre don José y doña María se volvían más frecuentes, susurros tensos que filtraban por las paredes delgadas. No llega el dinero, María. La fábrica está en problemas. Encontraremos una forma, José. Por Pablo, por Luna, ajena al mundo humano de números y preocupaciones, solo sabía amar. Se acurrucaba junto a Sol cada noche, su cuerpo formando un escudo protector alrededor del cachorrito, ignorando la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Los detalles de su rutina diaria pintaban un cuadro de felicidad frágil, las carreras en el jardín bajo el sol del mediodía, donde Luna perseguía a Sol en juegos interminables, las siestas compartidas en el porche, con el viento susurrando promesas de paz, las comidas familiares donde Luna recibía su porción con gratitud, lamiendo los platos hasta dejarlos relucientes. Nadie en el pueblo, esas personas mayores que observaban desde sus balcones con ojos sabios por los años, sospechaba que esa lealtad perruna sería pisoteada pronto, dejando a Luna en un abismo de soledad que rompería corazones. El vínculo era tan puro, tan profundo, que dolía imaginar su ruptura, como si el destino jugara con hilos invisibles, tejiendo una trama de alegría efímera antes de deshacerla con crueldad. Cada momento compartido, un lametón, una caricia, un ladrido era un tesoro que el público, al escucharlo, sentiría en el pecho, conteniendo el aliento por lo que vendría después, atrapados en la red de emociones que Luna tejía sin saberlo. La historia continuaba, pero el presagio de la crisis colgaba como una nube oscura, amenazando con eclipsar el sol de su vida perfecta. Llegó el día fatídico, un amanecer gris y opresivo que parecía presagiar la tormenta emocional que se desataría en la humilde casa de los Rodríguez, en las afueras de Madrid. El cielo, cubierto por nubes pesadas como plomo, filtraba una luz tenue que se colaba por las ventanas empañadas, proyectando sombras alargadas en las paredes descascaradas de la sala principal. El aire dentro de la vivienda estaba cargado de un silencio denso, roto solo por el ruido sordo de las cajas de cartón que se apilaban en el centro de la habitación, como monumentos improvisados a una vida que se desmoronaba pieza por pieza. Doña María, con los ojos enrojecidos por noches de insomnio y lágrimas contenidas, doblaba ropa con manos temblorosas, metiendo prendas en bolsas plásticas que crujían como quejidos ahogados. Cada prenda era un recuerdo,
la camiseta favorita de Pablo con manchas de jugo de naranja, el delantal que usaba para cocinar tortillas mexicanas, el overol de don José impregnado del olor a metal y aceite de la fábrica. Ella intentaba mantener la compostura, pero cada pliegue era un suspiro reprimido, un nudo en la garganta que amenazaba con romperse en sollozos. Don José, endurecido por la necesidad que lo carcomía como un ácido lento, cargaba muebles pesados hacia el auto viejo estacionado en la vereda irregular, un vehículo oxidado con el parachoques abollado y el motor que tosía como un fumador empedernido cada vez que lo encendía. Su rostro, surcado por arrugas profundas que hablaban de años de trabajo manual y preocupaciones financieras, se mantenía estoico, pero sus movimientos eran bruscos, llenos de una rabia contenida contra el destino que los obligaba a mudarse. La fábrica había cerrado secciones enteras, dejando a cientos sin empleo, y el subsidio era una migaja que no alcanzaba para el alquiler en el pueblo. El nuevo apartamento en la ciudad, un cubículo estrecho en un edificio gris de las afueras, era la única opción viable, pero venía con reglas estrictas, no se permitían animales. Es lo que hay, María. No hay vuelta atrás, murmuraba él entre dientes, mientras ataba una cuerda alrededor de una mesa coja, sus manos callosas sangrando ligeramente por el roce áspero. Luna observaba todo desde un rincón de la cocina, confusa y inquieta, su pelaje dorado erizado por un instinto que le gritaba peligro. Meneaba la cola con timidez al ver a Pablo llorar, sentado en el suelo entre las cajas, abrazando su pelota como si fuera un salvavidas. El niño, con las mejillas surcadas por lágrimas saladas que caían en gotas pesadas sobre su camisa, no entendía la magnitud de lo que ocurría. «Mamá, ¿por qué no podemos llevar a Luna y Sol? Ellos son de la familia», preguntaba con voz quebrada, su inocencia rompiendo el corazón de doña María como un cristal frágil. Ella se arrodillaba a su lado, secando sus lágrimas con el borde de su falda, pero sus propios ojos brillaban con un llanto que luchaba por contener. «Hijo mío, el nuevo apartamento es pequeño, como una cajita de zapatos, y los dueños no permiten animales. Sería cruel tenerlos encerrados allí. Encontraremos una forma», después, respondía con voz temblorosa, su acento mexicano acentuado por la emoción, recordando cómo en su pueblo natal las mudanzas nunca separaban a los perros de sus dueños. Pero aquí, en esta España lejana, la realidad era dura como el concreto de las ciudades. Don José, endurecido por la necesidad que lo obligaba a tomar decisiones que odiaba, había decidido en una noche de insomnio, llevarían solo a Sol, el cachorrito, pensando que sería más fácil colocarlo después en un hogar adoptivo. Un perrito pequeño se adopta rápido. Luna es grande, come más, y en la ciudad, no, justificaba ante doña María, quien asentía con el corazón hecho pedazos, sabiendo que era una mentira piadosa para calmar su conciencia. Luna, sintiendo el peligro en el aire cargado de tensión, se pegaba a su hijo Sol, gimiendo bajito como un lamento suave que resonaba en la casa vacía. El cachorrito, ajeno a todo, jugaba con una bola de lana deshilachada, mordisqueándola con dientes de leche, su pelaje dorado brillando inocente bajo la luz mortecina. Luna lo lamía protectoramente, su instinto maternal gritando que algo terrible se avecinaba, pero sin poder hacer nada más que acurrucarse junto a él, ofreciendo su calor como escudo contra lo desconocido. Al atardecer, cuando el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de un naranja sanguinolento, la familia subió al auto viejo. El motor rugió con esfuerzo, escupiendo humo negro que se mezclaba con el polvo de la vereda. Pablo abrazó a Luna por última vez, enterrando su rostro en el pelaje suave de su cuello, inhalando el olor familiar a tierra y amor que lo había acompañado en tantos juegos. «Te quiero, amiga. No te olvides de mí», susurraba el niño entre sollozos, sus manitas pequeñas aferrándose a ella como si pudiera detener el tiempo. Luna lamió sus lágrimas, su lengua áspera secando las gotas saladas con una ternura que hacía doler el alma, meneando la cola en un intento desesperado de consolarlo. Pero de pronto, don José la apartó con rudeza, su mano grande empujándola hacia atrás con una fuerza que la hizo tropezar. «Quédate aquí, perra. No hay lugar para ti», gruñó con voz ronca, sus ojos evitando mirarla directamente, avergonzado de su propia crueldad pero impulsado por la desesperación. Doña María, con el rostro pálido como la luna, metió a Sol en una caja de cartón perforada con agujeros para que respirara, el cachorrito gimiendo confundido mientras la tapa se cerraba sobre él. El auto partió con un chirrido de neumáticos, dejando a Luna en la vereda vacía, el polvo levantándose como una cortina de traición que nublaba su visión. Ella, con el corazón latiendo como un tambor de pánico,
corrió tras el vehículo, sus patas arañando el asfalto caliente y agrietado, dejando rastros de sangre en las grietas. Ladraba desesperada, un sonido agudo y desgarrador que resonaba en el barrio silencioso, como un grito de auxilio que nadie atendía. «Vuelvan. No me dejen», parecía decir cada ladrido, su cuerpo estirado al máximo en una carrera frenética. El auto aceleraba, el humo del escape envolviéndola como una niebla tóxica, pero Luna no se detenía. Saltaba charcos, esquivaba piedras, su collar tintineando como un recordatorio cruel de la familia que la abandonaba. Los vecinos, personas mayores asomadas a sus ventanas con cortinas descoloridas, observaban la escena con lástima, murmurando oraciones en voz baja: «Pobre animal, qué pecado». Una abuela mexicana, emigrada hace décadas, se santiguaba recordando historias similares en su tierra, donde los perros abandonados eran almas perdidas que vagaban eternamente. Luna llegó al final de la calle, jadeando con la lengua fuera, sus costillas subiendo y bajando como fuelles exhaustos, viendo cómo el auto desaparecía en la distancia, una silueta negra contra el horizonte rojo sangre. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía sangrar por la traición cometida. Sola ahora, con el mundo girando en un vértigo de abandono, Luna dio media vuelta, cojeando ligeramente por las heridas en sus patas. Regresó a la casa abandonada, el eco de sus pasos resonando en la vereda desierta, el viento otoñal llevando hojas secas que se arremolinaban a su alrededor como testigos mudos de su dolor. La puerta principal estaba entreabierta, crujiendo con el viento, y Luna entró olfateando los rincones donde aún olía a su familia, el aroma a café de las mañanas de Doña María, el olor a sudor y metal de Don José, el dulzor infantil de Pablo mezclado con el de Sol. Cada rincón era un puñal, la manta en la cocina donde dormía, ahora fría y vacía, el jardín trasero con huellas de patas en la tierra húmeda, la pelota de Pablo olvidada en un rincón, rodando sola con una brisa traidora, el collar aún colgaba de su cuello, un aro de cuero raído con el nombre Luna, grabado en una placa oxidada, un recordatorio cruel de la promesa rota de un hogar eterno. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía indiferente a su sufrimiento, Luna se acurrucó en el porche, aullando al cielo con un lamento que helaba la sangre de los vecinos. Era un aullido profundo, gutural, que subía y bajaba como olas de agonía, eco de un corazón hecho trizas. Los ancianos del barrio, despiertos por el sonido, se removían en sus camas, recordando sus propias pérdidas, emigraciones forzadas, familias separadas por la pobreza. ¿Cómo podía el amor ser tan cruel?, se preguntaban en silencio, mientras Luna continuaba su canción de dolor, su cuerpo temblando de frío y soledad. Luna, la fiel guardiana que había dado todo sin pedir nada, ahora era una sombra errante en las calles que una vez la acogieron, con el alma destrozada por humanos que juraron protegerla pero la traicionaron en el momento de mayor necesidad. El abandono se sentía como una herida abierta, sangrante, que no cerraba con el paso de las horas. Luna se levantó varias veces esa noche, olfateando la puerta como si esperara un regreso milagroso, sus ojos marrones brillando con una esperanza que se apagaba lentamente. El viento traía ecos distantes de autos, y cada uno la hacía erguir las orejas, solo para decepcionarla de nuevo. En su mente perruna, revivía los momentos felices, las carreras con Pablo, los lametones a Sol, las caricias de Doña María. Pero ahora, todo era vacío, un hueco infinito que dolía más que el hambre o el frío. Los detalles de esa traición, el empujón de Don José, las lágrimas de Pablo, el gemido de Sol en la caja se grababan en su ser como marcas indelebles, dejando al público con el aliento contenido, el corazón apretado por la injusticia, ansiando saber si el destino ofrecería redención a esta heroína peluda. La noche avanzaba, y Luna, exhausta, se rindió al sueño intermitente, soñando con un reencuentro que parecía imposible, mientras las estrellas parpadeaban como testigos indiferentes de su soledad absoluta. Abandonada en la casa vacía que una vez fue su refugio, Luna pasó las primeras horas de la noche acurrucada en el porche, temblando no solo por el frío que se colaba entre las grietas de la madera, sino por el vacío que se había instalado en su pecho como una herida abierta. El aullido que había lanzado al cielo se apagó lentamente, dejando solo el eco de su propia soledad resonando en las calles desiertas del pueblo. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pálido tocaron el jardín trasero, Luna se levantó con las patas entumecidas y el pelaje erizado. Olfateó una última vez los rincones impregnados del olor de su familia, el aroma dulce de Pablo, el perfume floral de Doña María, el sudor rudo de Don José,
pero el viento ya había comenzado a llevarse esos recuerdos, reemplazándolos por el olor a humedad y abandono. Con pasos lentos y pesados, salió a la calle, el collar raído tintineando como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Las calles de las afueras de Madrid, que antes eran escenario de juegos y paseos alegres, ahora se le presentaban hostiles y desconocidas. El invierno había llegado con fuerza ese año, trayendo vientos cortantes que silbaban entre los edificios bajos y un frío que se metía hasta los huesos. Luna vagaba sin rumbo fijo, su cuerpo delgado temblando bajo el pelaje que ya no brillaba como antes. Sin comida regular, su figura se fue afinando día tras día, las costillas se marcaban bajo la piel como dedos acusadores, el vientre se hundía, y sus ojos marrones, antes llenos de luz, se volvieron opacos y hundidos. Rebuscaba en los contenedores de basura que rebosaban en las esquinas, empujando tapas con el hocico, olfateando entre restos podridos de comida, pañales usados y botellas vacías. A veces encontraba un pedazo de pan mohoso o un hueso roído que alguien había tirado, y lo devoraba con avidez, tragando rápido para no sentir el sabor amargo de la desesperación. Otras veces, nada, solo el olor a podredumbre y el estómago rugiendo como un animal herido. El frío era su peor enemigo. Las noches eran interminables. Luna buscaba refugio bajo puentes abandonados donde el agua goteaba constantemente, o en portales oscuros de edificios viejos, acurrucándose contra paredes húmedas que olían a orín y moho. Temblaba sin parar, su respiración formando nubes blancas en el aire helado, mientras soñaba con el calor de la manta en la cocina de Doña María, con el cuerpo pequeño de Sol pegado al suyo, con las caricias de Pablo que la hacían sentir segura. En esos sueños, lamía las manos de su familia y todo volvía a ser como antes, pero al despertar, el frío la golpeaba como una bofetada, recordándole que estaba sola, un día gris, mientras husmeaba en un callejón estrecho detrás de un supermercado. Un grupo de niños del barrio la descubrió. Eran 4 o 5, de edades entre 8 y 12 años, con mochilas colgando y risas crueles en la boca. Uno de ellos, un muchacho pecoso con el cabello revuelto, gritó: «Mirad, un perro sarnoso». Luna se encogió instintivamente, la cola entre las patas, esperando un gesto amable como los que Pablo le daba. Pero en lugar de eso, una piedra voló por el aire y le rozó el lomo, haciéndola gemir de dolor. Otra piedra la alcanzó en la pata trasera, abriendo una herida fresca que sangró al instante. Los niños reían a carcajadas, arrojando más piedras mientras gritaban insultos: «Vete de aquí, chucho sucio». Luna huyó cojeando, el dolor punzante en la pata derecha haciendo que cada paso fuera una agonía. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que se escondió bajo un coche abandonado, lamiendo la herida con lengua temblorosa, los ojos llenos de miedo y confusión. ¿Por qué los humanos, que antes la habían amado, ahora la herían? Su alma pura no entendía la maldad gratuita. Herida y debilitada, Luna vagó durante días sin rumbo, hasta que una tarde lluviosa la encontró un grupo de perros callejeros en un solar baldío al borde del pueblo. El líder era un viejo mastín llamado Viejo, un animal enorme con pelaje grisáceo y cicatrices que contaban historias de peleas y supervivencia. Sus ojos amarillos la observaron con cautela al principio, pero al ver su cojera y su delgadez extrema, bajó la cabeza en señal de aceptación. «Ven, pequeña», pareció decir con un gruñido bajo, y los demás perros, una podenco flaca, un pastor mixto cojo, un par de mestizos jóvenes se apartaron para dejarle espacio junto a un montón de cartones que servían de refugio improvisado. Viejo compartió con ella un hueso que había encontrado en la basura de un restaurante cercano, un trozo de carne seca que Luna devoró con gratitud infinita. Por primera vez en semanas, no estaba completamente sola, había otros como ella, sobrevivientes de abandonos y rechazos, que entendían el lenguaje del hambre y el frío sin necesidad de palabras. Sin embargo, Luna anhelaba su familia con una intensidad que ningún hueso compartido podía calmar. Cada noche, cuando los demás perros dormían acurrucados unos contra otros, ella se sentaba en la entrada del solar y olfateaba el aire, buscando el olor lejano de Sol, imaginando a su cachorrito creciendo sin su protección, sin sus lametones maternales. Pensaba en Pablo, en cómo jugaban en el jardín, en cómo él le prometía que nunca la dejaría. Los detalles de su sufrimiento eran desgarradores: el pelaje opaco y enmarañado por el barro y la lluvia, las costillas marcadas como barras de una jaula que aprisionaba su corazón, la pata herida que cojeaba con cada paso, el collar raído que se negaba a quitarse porque era lo único que le quedaba de su vida anterior. Pasaban autos veloces por la carretera cercana, y Luna se apartaba con miedo,
recordando el rugido del vehículo que se llevó a su familia. En una tormenta particularmente feroz, se refugió en un portal abandonado, el agua cayendo en cascada sobre el pavimento, y pensó en la traición con una tristeza profunda. ¿Por qué la abandonaron? Su amor había sido inquebrantable, sin condiciones, sin reproches. Había dado todo, lealtad, protección, consuelo. Y ellos se fueron con su hijo, dejándola a merced del mundo cruel. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El invierno se dio paso a una primavera fría y húmeda, pero el cuerpo de Luna no recuperaba su fuerza. Comía lo que podía encontrar, restos de bocadillos tirados por turistas, sobras de mercados que cerraban tarde, agua de charcos sucios. Su espíritu resistía como una llama tenue en la oscuridad, alimentada por el recuerdo de Sol y Pablo. Viejo, el mastín, la protegía de otros perros más agresivos que merodeaban el territorio, gruñendo cuando alguien se acercaba demasiado. A veces, un vecino compasivo, una anciana que regaba sus macetas desde el balcón, dejaba un cuenco de agua fresca en la vereda, o un pedazo de pan duro envuelto en papel. Luna lo aceptaba con gratitud, lamiendo la mano arrugada de la mujer cuando se atrevía a acercarse, pero nunca se quedaba mucho tiempo. El miedo a ser herida de nuevo la mantenía alerta. En las noches claras, cuando la luna llena iluminaba las calles como en los cuentos que doña María le contaba, Luna levantaba la cabeza y aullaba suavemente, un lamento que llegaba hasta las ventanas de las casas. Las personas mayores del barrio, esas abuelas y abuelos que habían visto emigrar a sus hijos y perder a sus compañeros peludos, escuchaban ese aullido y sentían un nudo en la garganta. «Es la perra de los Rodríguez», murmuraban. La abandonaron con el cachorro. Algunos dejaban comida en la puerta, otros rezaban por ella. Pero Luna seguía vagando, su cuerpo marcado por el sufrimiento, su alma resistiendo porque en lo profundo aún creía que el amor verdadero no podía desaparecer para siempre. El público, al escuchar estos detalles, el frío que calaba hasta los huesos, las piedras que herían su cuerpo frágil, los sueños rotos de una madre separada de su hijo, sentía el pecho apretado, las lágrimas asomando sin permiso. La historia de Luna era un espejo de tantas vidas reales, animales que amaban con todo su ser y eran traicionados por la fragilidad humana. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza latía débilmente. El destino, a veces piadoso, preparaba un giro inesperado en su camino de penurias. Luna, la heroína olvidada, luchaba por sobrevivir con una dignidad silenciosa, su espíritu indomable como una llama que se niega a apagarse. Cada paso cojo, cada lametón a una herida propia, cada mirada al horizonte buscando un olor familiar, era un testimonio de resiliencia que dejaba a los espectadores con el aliento contenido, ansiando el milagro que, quizás, estaba a punto de llegar. Meses pasaron como un río lento y doloroso, meses en los que Luna se convirtió en una sombra de lo que había sido, una perra callejera curtida por el hambre, el frío y las noches interminables bajo la lluvia madrileña. Su pelaje dorado, antes brillante gracias a los cepillados de doña María, ahora estaba opaco, enmarañado por el barro seco y las costras de heridas que sanaban mal. Cojeaba ligeramente de la pata trasera derecha, donde la piedra de aquellos niños crueles había dejado una cicatriz profunda que aún dolía en los días húmedos. Caminaba con la cabeza baja, olfateando el suelo en busca de cualquier resto comestible, pero sus ojos marrones seguían buscando algo más, un olor familiar, un eco lejano de Sol, el cachorrito que le habían arrancado del lado. Cada amanecer la encontraba más delgada, las costillas marcadas como surcos en la tierra seca, pero su espíritu no se rendía del todo. Una chispa de esperanza, diminuta como una brasa bajo las cenizas, la impulsaba a seguir adelante. Era una mañana de finales de primavera, cuando el aire ya olía a flores silvestres y a pan recién horneado de los mercados cercanos, que Luna deambulaba por un bullicioso mercado en las afueras de la ciudad. Los puestos rebosaban de frutas maduras, verduras frescas, quesos envueltos en paños y especias que traían recuerdos lejanos de las cocinas mexicanas. El ruido era ensordecedor, vendedores gritando precios, niños corriendo entre las piernas de los adultos, el tintineo de monedas y el ladrido ocasional de otros perros atados a carretillas. Luna se movía con cautela entre las sombras de los toldos, esquivando pies apresurados, esperando que alguien dejara caer un pedazo de fruta madura o un trozo de pan olvidado. Su estómago rugía con fuerza, un dolor sordo que ya era parte de ella. De pronto, entre el bullicio, oyó una voz que le heló la sangre y le aceleró el corazón al mismo tiempo. Era una voz infantil, alegre, familiar hasta el tuétano. Sol. Ven aquí, pequeño travieso.
No te alejes tanto. Luna se detuvo en seco, las orejas erguidas, el cuerpo temblando. Olfateó el aire con desesperación, captando un olor que creía perdido para siempre, el olor de su cachorro, mezclado ahora con aromas nuevos de jabón infantil y hierbas frescas. Siguió el rastro con el hocico pegado al suelo, zigzagueando entre piernas y carritos, ignorando el hambre, el dolor en la pata, todo. Llegó hasta un puesto de frutas donde una anciana de cabello blanco recogido en un moño sencillo vendía naranjas y mangos. Allí, atado con una correa larga a la pata de la mesa, estaba Sol. El cachorrito ya no era un cachorro, había crecido hasta convertirse en un perro joven, fuerte, con el mismo pelaje dorado salpicado de manchas blancas que Luna recordaba tan bien. Sus ojos, idénticos a los de su madre, brillaban con curiosidad mientras olfateaba una manzana que la anciana le ofrecía. Sol levantó la cabeza al sentir la presencia de Luna y, en un instante, la reconoció. Meneó la cola con furia, ladrando de alegría, tirando de la correa hasta casi derribar una cesta de tomates. Luna se acercó temblando, paso a paso, como si temiera que fuera un sueño que se desvanecería al tocarlo. Sol saltó hacia ella, lamiéndole el hocico con lametones frenéticos, gimiendo de emoción, su cuerpo entero vibrando de felicidad. Luna respondió con lametones suaves, maternales, enterrando el hocico en el cuello de su hijo, inhalando su olor como si quisiera grabarlo para siempre en su memoria. Lágrimas perrunas imaginarias rodaron por sus mejillas, era un reencuentro imposible, un milagro en medio de la calle polvorienta. La anciana, Doña Rosa, una mexicana de 75 años que había emigrado a España hacía décadas huyendo de la pobreza en su pueblo de Michoacán, observó la escena con ojos sabios y húmedos. Llevaba un delantal floreado y sandalias gastadas, y sus manos arrugadas temblaron al ver cómo los dos perros se fundían en un abrazo de lametones y gemidos. Había encontrado a Sol meses atrás, abandonado en un parque cercano al nuevo apartamento de los Rodríguez. La familia, abrumada por la mudanza y las deudas, lo había dejado atado a un banco con una nota que decía, por favor, adopten. Doña Rosa, viuda y sin hijos, lo llevó a casa sin dudarlo. Este perrito tiene ojos de ángel, pensó entonces, y lo llamó Sol porque su pelaje le recordaba los amaneceres dorados de su tierra. Ahora, al ver a Luna, entendió todo en un segundo. Dios mío bendito. ¿Eres su madre?, murmuró con voz quebrada, arrodillándose con dificultad junto a ellos. Tocó el collar raído de Luna, leyó el nombre grabado, y sintió un nudo en la garganta. Pobrecita, cuánto ha sufrido. Doña Rosa, conmovida hasta las lágrimas, sacó de su delantal un pedazo de pan con jamón que había guardado para Sol y se lo ofreció a Luna. La perra lo aceptó con delicadeza, comiendo despacio por primera vez en meses, mientras Sol lamía sus heridas y se acurrucaba contra ella. Los compradores del mercado se detuvieron a mirar, algunos sonriendo, otros murmurando con lástima y admiración. Doña Rosa, con voz firme pero suave, dijo, venid conmigo, los dos. No os dejaré en la calle otra vez. Desató a Sol, y con la correa en una mano y la otra extendida hacia Luna, los guió fuera del mercado. Luna caminó pegada a su hijo, sin apartarse ni un centímetro, como si temiera que desapareciera de nuevo. La casita de Doña Rosa estaba en un barrio obrero tranquilo, una vivienda pequeña de una planta con paredes encaladas y un patio interior lleno de macetas con geranios y albahaca. El olor a tierra húmeda y a café recién hecho llenó el aire cuando entraron. Doña Rosa preparó 2 cuencos grandes, uno con arroz cocido mezclado con trozos de pollo y verduras, otro con agua fresca. Luna y Sol comieron con avidez, pero sin pelear. Luna dejaba que su hijo tomara los mejores pedazos, lamiéndolo entre bocado y bocado. Después, la anciana llenó una tina con agua tibia y jabón suave, y bañó a Luna con cuidado, frotando el pelaje sucio hasta que volvió a brillar dorado. Mira cómo eras antes, mi reina, susurraba mientras le quitaba las pulgas y curaba las heridas con ungüento casero. Sol, ya limpio y sano, jugaba alrededor, mordisqueando la toalla con alegría. Esa noche, por primera vez en meses, Luna durmió en un lugar cálido, una manta doblada junto a la cama de Doña Rosa, con Sol acurrucado contra su vientre. La anciana, sentada en su mecedora, les contó historias de su tierra mexicana, como los perros eran guardianes del alma, como en las noches de luna llena los espíritus volvían y los animales los guiaban. Vosotros sois una bendición que el cielo me mandó, dijo, acariciando la cabeza de Luna. La perra apoyó el hocico en su regazo,
sintiendo por primera vez en mucho tiempo un calor que no era solo físico, sino del alma. Doña Rosa, viuda desde hacía 15 años, sola en una casa que antes resonaba con risas de nietos lejanos, encontró en ellos la compañía que tanto necesitaba. Luna lamía sus manos arrugadas con gratitud infinita, como si entendiera que esta mujer era ahora su salvadora, pero en el fondo de su corazón perruno, Luna aún sentía un vacío, el recuerdo de Pablo, de Doña María, de Don José. El reencuentro con Sol había sanado una parte enorme de su dolor, pero ¿volvería alguna vez el resto de su familia? Doña Rosa, intuyendo esa tristeza, le susurraba al oído: el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, mi Luna. Ten paciencia. Los días siguientes fueron de recuperación lenta, paseos cortos por el barrio, comidas regulares, caricias constantes. Sol jugaba como un cachorro eterno, persiguiendo mariposas en el patio, mientras Luna lo vigilaba con ojos maternales. Los vecinos, al ver a la anciana con sus 2 perros fieles, sonreían y comentaban: Doña Rosa ha encontrado su familia. El público, al imaginar este reencuentro en medio del mercado, los lametones frenéticos, las lágrimas de la anciana, sentía el pecho henchido de emoción. Era un giro inesperado, un rayo de luz en la oscuridad, que dejaba a todos boquiabiertos, con el corazón latiendo fuerte, preguntándose si la paz duraría o si nuevos desafíos acecharían. Los detalles: el olor de Sol reconocido al instante, la correa tirante por la emoción, el baño cálido que lavaba no solo el cuerpo sino el alma, eran tan vívidos que parecían reales, dejando a los espectadores al borde de las lágrimas, ansiando saber qué vendría después en esta historia de amor inquebrantable. Luna, la madre abandonada, había encontrado a su hijo. Ahora, el destino parecía sonreírle por fin, aunque aún quedaran sombras en el horizonte. En la casita humilde de Doña Rosa, en ese barrio obrero donde las calles aún conservaban el aroma a tierra mojada después de la lluvia y las fachadas blancas se adornaban con geranios rojos en macetas de barro, Luna y Sol florecieron como flores que habían esperado mucho tiempo bajo la sombra. La anciana, con su pensión modesta que apenas alcanzaba para lo esencial, les dio un amor abundante que no se medía en dinero. Cada mañana, cuando el sol entraba tímido por la ventana de la cocina, Doña Rosa preparaba el desayuno para los 3, café negro bien cargado para ella, con un chorrito de leche condensada que le recordaba las mañanas en su pueblo de Michoacán, y 2 cuencos grandes para los perros. Arroz cocido con trozos de pollo desmenuzado, zanahorias ralladas, un poco de calabacín y siempre un hueso grande que compraba en la carnicería del mercado. Luna comía despacio, vigilando que Sol tuviera suficiente, lamiéndole el hocico entre bocado y bocado como si aún fuera un cachorrito indefenso. Sol, lleno de energía juvenil, devoraba su porción y luego lamía el cuenco hasta dejarlo reluciente, meneando la cola con tanta fuerza que golpeaba las patas de la mesa. Los paseos por el parque cercano se convirtieron en el ritual más esperado del día. Doña Rosa, con su bastón de madera tallada que había traído de México, caminaba despacio entre los senderos de grava, mientras Luna y Sol corrían adelante, persiguiendo mariposas, olfateando troncos húmedos y saludando a otros perros con ladridos alegres. Luna jugaba con Sol como en los viejos tiempos del jardín de los Rodríguez, se tumbaba en el césped y lo dejaba saltar sobre ella, rodaban juntos en un torbellino de pelaje dorado, y terminaban exhaustos, con la lengua fuera y los ojos brillantes de felicidad. Doña Rosa se sentaba en un banco de madera desgastada, observándolos con una sonrisa serena, y a veces sacaba un peine de hueso para cepillarlos allí mismo. «Mira cómo brilla tu pelo ahora, mi Luna», decía, pasando el peine con delicadeza por el lomo de la perra, quitando nudos y hojas secas. Luna apoyaba la cabeza en su regazo, cerrando los ojos de placer, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a alguien que no la abandonaría. Doña Rosa cepillaba su pelaje con ternura infinita, susurrando palabras en español mezclado con frases en náhuatl que había aprendido de su abuela. «Eres una guerrera, mi Luna. Has caminado por el desierto del abandono y has encontrado el oasis». Recordaba su vida en México, donde los perros callejeros eran adoptados con fe ciega, porque se creía que traían buena suerte y protegían el hogar de los espíritus malignos. «Allá, en mi tierra, cuando un perro elige a una persona, es para siempre. Y tú me has elegido a mí», le decía, mientras Luna lamía sus manos arrugadas, agradecida por cada caricia. Sol aprendía trucos nuevos de su madre: sentarse con la pata delantera alzada, rodar sobre el lomo, incluso fingir que dormía para recibir una golosina extra. Doña Rosa reía con esa risa cascabelera que llenaba la casa, y los vecinos,
al pasar por la verja, se detenían a mirar el trío con admiración. Doña Rosa ya no está sola, comentaban las abuelas del barrio, algunas también emigradas, que entendían lo que significaba tener un hogar vacío después de los años. Un día de otoño, cuando las hojas amarillas caían como lluvia suave sobre el patio, Doña Rosa enfermó. Una gripe fuerte la dejó postrada en la cama, con fiebre alta y tos que le sacudía el pecho frágil. Luna, al notar el cambio en su olor, el aroma a enfermedad mezclado con sudor, no se apartó de su lado. Se acostó a los pies de la cama, apoyando el hocico en el colchón, y cuando Doña Rosa tosía, Luna gemía bajito, como si quisiera absorber su dolor. Sol se acurrucaba junto a su madre, ofreciendo calor con su cuerpo joven y fuerte. Durante las noches más duras, cuando la fiebre subía y Doña Rosa deliraba recordando su pueblo, Luna se subía con cuidado a la cama y se pegaba a su costado, su respiración rítmica como un arrullo. «Gracias a vosotros, no estoy sola», murmuraba la anciana entre sueños, acariciando el pelaje de Luna con mano temblorosa. Poco a poco, gracias al calor perruno, a las sopas calientes que una vecina traía y al amor incondicional de los dos perros, Doña Rosa se recuperó. «Vosotros me habéis salvado la vida», dijo un día al levantarse, abrazando a Luna con lágrimas en los ojos. La perra lamió su rostro, como si dijera, «Yo también te debo la mía». Luna pensaba a veces en la familia Rodríguez, en las noches cuando la luna iluminaba el patio y el silencio era profundo. El dolor por el abandono se había suavizado, como una herida que cicatriza pero deja marca. Ya no aullaba al cielo con desesperación, ahora sus ladridos eran suaves, contentos. Detalles vívidos llenaban sus días, el aroma a tortillas recién hechas que Doña Rosa preparaba los domingos, compartiendo pedazos calientes con los perros mientras contaba anécdotas de su juventud, las noches de cuentos bajo la luna, donde la anciana narraba leyendas mexicanas de nahuales y perros guardianes, y Luna aullaba bajito en armonía, como si entendiera cada palabra, los juegos en el patio donde Sol perseguía una pelota vieja y Luna lo dejaba ganar a propósito, rodando dramáticamente, para hacerlo reír con ladridos. Doña Rosa, con la sabiduría de sus años, le enseñaba a Luna sobre el perdón sin palabras. «Los humanos erramos, mi reina. A veces el miedo nos hace ciegos. Pero el amor verdadero regresa, aunque tarde». Luna, en su silencio perruno, sanaba su corazón roto, encontrando paz en esta nueva familia que no pedía nada a cambio. Los vecinos admiraban el trío, la anciana menuda con bastón, flanqueada por dos perros dorados que caminaban a su ritmo, vigilantes y cariñosos. Algunos niños del barrio se acercaban a la verja para acariciar a Sol, y Luna los dejaba, pero siempre con una mirada protectora. Un rumor comenzó a circular por el barrio, sutil al principio, como un susurro entre las abuelas que tomaban el sol en los bancos. Un niño llamado Pablo había estado preguntando por una perra llamada Luna. Alguien había visto un cartel en el mercado con una foto vieja, y el niño lloraba al verlo. Doña Rosa, al enterarse, sintió un vuelco en el corazón. «¿Será posible?», se preguntaba mientras cepillaba a Luna por la noche. La perra, ajena a los rumores, dormía plácidamente con la cabeza en su regazo, pero algo en su interior se removía, como si un hilo invisible tirara de ella hacia el pasado. El suspense crecía en el aire de la casita, la paz era real, el amor abundante, pero el destino parecía preparar un nuevo capítulo. Doña Rosa, generosa como siempre, acariciaba a Luna y le susurraba, «Sea lo que sea que venga, aquí tendrás siempre un hogar». Luna meneaba la cola suavemente, sintiendo que, por fin, el mundo le devolvía un poco de la bondad que había dado. Los espectadores, al imaginar estas escenas, las mañanas de café y lametones, las noches de cuentos y calor compartido, la recuperación milagrosa gracias al amor perruno, sentían esperanza renacer en el pecho. Pero al mismo tiempo ansiaban más. ¿Volvería el pasado a tocar la puerta? ¿Reconocería Pablo a su amiga perdida? La historia de Luna, ahora llena de luz después de tanta oscuridad, dejaba a todos al borde del asiento, con el corazón latiendo fuerte, emocionados por el giro positivo que se avecinaba y por la certeza de que el bien, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Un domingo soleado de principios de verano, cuando el aire de Madrid olía a jazmín en flor y a pan recién horneado que salía de las panaderías del barrio, Doña Rosa decidió llevar a Luna y a Sol a un paseo más largo de lo habitual. Caminaba despacio por el sendero principal del Parque Grande, ese que rodeaba el lago artificial donde los patos nadaban perezosos y los niños alimentaban a las palomas con migas de pan. Luna iba a su derecha,
pegada a su pierna como siempre, vigilante pero relajada. Sol, a la izquierda, correteaba un poco más adelante, olfateando cada arbusto con curiosidad infinita. Doña Rosa llevaba su bastón de madera tallada y un sombrero de paja que le protegía del sol fuerte, tarareando una vieja canción mexicana que hablaba de amores perdidos y encontrados. De pronto, un grito infantil cortó el aire como un rayo de luz. Luna. Era una voz aguda, llena de incredulidad y alegría desbordada. Doña Rosa se detuvo en seco, y Luna levantó las orejas al instante, el cuerpo tenso como un arco. Del otro lado del sendero, un niño de 6 años corría hacia ellas con los brazos abiertos, las mejillas sonrojadas por la emoción y los ojos brillando con lágrimas que ya rodaban libres. Era Pablo. Había crecido un poco, el cabello más largo y revuelto, pero esos ojos grandes y expresivos eran inconfundibles. Detrás de él, caminando más despacio pero con el rostro pálido de emoción, venían don José y doña María. La familia Rodríguez había regresado al pueblo hacía unas semanas, después de que la vida en la ciudad se volviera insoportable, el apartamento diminuto, el trabajo precario de don José en una fábrica que cerraba turnos constantemente, las deudas que nunca terminaban de pagarse. Habían vuelto al pueblo buscando empezar de nuevo, alquilando una casita modesta cerca del antiguo barrio. Pablo se lanzó sobre Luna sin dudarlo, abrazándola con toda su fuerza infantil. Luna. ¿Eres tú? Lo sabía. Te encontré, sollozaba, enterrando el rostro en el pelaje dorado que ahora brillaba gracias a los cuidados de doña Rosa. Luna, al principio paralizada por la sorpresa, comenzó a temblar de emoción. Lamió las mejillas aladas de Pablo con lametones frenéticos, gimiendo bajito, meneando la cola tan fuerte que casi perdía el equilibrio. Sol, confundido al principio, olfateó al niño y luego reconoció el olor residual de su antigua familia, ladró alegremente y se unió al abrazo, lamiendo las manos de Pablo como si nunca hubieran estado separados. Doña María, con las manos en la boca para contener un sollozo, se acercó temblando. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Luna sana, hermosa, viva. Dios mío, mi Luna, murmuró, arrodillándose junto a su hijo y abrazando a la perra con cuidado, como si temiera romperla. Luna la reconoció al instante, lamió su rostro, apoyó la cabeza en su hombro, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Don José se quedó un paso atrás, con el rostro endurecido por la vergüenza y el remordimiento. Sus manos grandes, callosas por años de trabajo, temblaban ligeramente. Cuando doña Rosa se acercó con su bastón, él bajó la mirada. Señora, nosotros, la abandonamos, dijo con voz ronca, casi un susurro. Doña María, entre lágrimas, explicó todo. Después de la mudanza, la vida en la ciudad fue un infierno. El apartamento no permitía perros, Sol se volvió inquieto y ladraba todo el día, y en un momento de desesperación lo dejaron atado en un parque con una nota. Pensamos que alguien lo adoptaría rápido, pero el remordimiento nos mataba. Cada noche Pablo lloraba por Luna. Buscamos por todas partes. Vimos un cartel que puso usted en el mercado con la foto de Luna, y supimos que era ella. Pablo, aún abrazado a Luna, sollozaba, lo siento tanto, Luna. Papá y mamá dicen que fuimos egoístas. Nunca más te dejaremos. Doña Rosa, con los ojos húmedos pero la voz firme, los miró a todos. El perdón no se pide con palabras, se demuestra con hechos, dijo suavemente. Luego, con un gesto generoso, invitó a la familia a su casita. Venid. Hablemos tranquilos. Estos dos merecen saber que su amor no fue en vano. Caminaron juntos por el barrio, doña Rosa con su bastón, Luna y Sol en medio, Pablo pegado a Luna sin soltarla, don José y doña María detrás, cabizbajos pero aliviados. Al llegar a la casa, doña Rosa preparó café y limonada fresca, sacó galletas caseras y dejó que los perros se tumbaran en el patio soleado. Allí, sentados alrededor de la mesa de madera bajo el emparrado, compartieron las historias que habían marcado esos meses de separación. Doña Rosa contó cómo encontró a Sol abandonado, cómo Luna apareció en el mercado como un milagro, cómo las dos perras la salvaron de la soledad y de la enfermedad. Don José, con la voz quebrada, admitió su error, la necesidad nos cegó. Pensamos que era lo mejor, pero fue lo peor. Cada día que pasaba sin ellas era un peso en el pecho. Doña María lloraba en silencio, acariciando a Luna que se había acostado a sus pies.
Pablo jugaba con Sol en el césped, riendo entre lágrimas cada vez que el perro le lamía la cara. Luna, en medio de todo, observaba con ojos serenos, lamía las manos de don José cuando él se atrevió a extenderlas, apoyaba la cabeza en el regazo de doña María, dejaba que Pablo la abrazara una y otra vez. Su nobleza perruna era absoluta, perdonaba al instante, sin rencor, porque su amor nunca había dejado de ser incondicional. Después de horas de confesiones, lágrimas y risas nerviosas, don José se arrodilló frente a Luna. Perdóname, amiga. Fuimos cobardes. Pero si nos dejas, te prometemos que nunca más te separaremos de tu familia. Luna lamió su rostro, un lametón largo y cálido que parecía sellar el perdón. Doña Rosa, generosa como siempre, sugirió con voz suave: Luna puede vivir con vosotros. Habéis aprendido la lección. Pero venid a visitarme. Esta casa siempre será suya también. La familia asintió con gratitud infinita. Pablo abrazó a doña Rosa: gracias por cuidarla. Usted es como una abuela para nosotros ahora. El sol comenzaba a bajar cuando se despidieron en la puerta. Luna caminó junto a Pablo, Sol a su lado, y miró hacia atrás una vez. Doña Rosa estaba en el umbral, sonriendo con lágrimas en los ojos, agitando la mano. Luna meneó la cola con fuerza, como diciendo: volveré. La familia Rodríguez regresó a su nuevo hogar con los dos perros, el corazón más ligero que nunca. Esa noche, Luna durmió junto a la cama de Pablo, como en los viejos tiempos, pero ahora con Sol acurrucado a sus pies. Doña María preparó una cena especial: tortillas calientes, frijoles refritos y huesos grandes para los perros. Don José, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad al ver a su hijo reír mientras jugaba con Luna en el salón. Los detalles de ese reencuentro eran desgarradores y hermosos a la vez: las lágrimas de Pablo mezcladas con lametones frenéticos, el abrazo grupal bajo el sol del parque, el perdón silencioso de Luna que no necesitaba palabras. El público, al imaginar la escena, sentía el nudo en la garganta deshacerse en una emoción pura: lágrimas de alegría, suspiros de alivio, sonrisas entrecortadas. Luna, la abandonada, la madre separada de su hijo, la fiel que nunca dejó de amar, ahora era el puente de redención humana. Su nobleza había derretido el hielo del remordimiento, mostrando que el bien siempre vence, aunque tenga que esperar su momento. El suspense de meses de sufrimiento se resolvía en un abrazo colectivo, dejando a todos con el corazón henchido, ansiando el cierre perfecto que aún quedaba por contar. Luna regresó al hogar original de los Rodríguez, pero ahora todo era diferente. La casa había sido ampliada con una pequeña extensión en la parte trasera, un esfuerzo conjunto de don José y vecinos solidarios que, al enterarse de la historia, ofrecieron ayuda con materiales y manos. El jardín, antes modesto y algo descuidado por la crisis, ahora florecía con rosales que doña María plantaba con devoción, recordando los patios de su infancia en México. Un nuevo cobertizo servía de refugio para los perros en días de lluvia, con mantas gruesas, juguetes y 2 camas acolchadas que don José construyó con sus propias manos. Luna, la reina indiscutible de la casa, dormía cada noche junto a la cama de Pablo, su hocico apoyado en el colchón, escuchando la respiración tranquila del niño que ahora tenía 6 años y medio. Sol, su hijo, se acurrucaba a los pies de la cama, formando un círculo protector alrededor de Pablo, como si supieran que juntos eran invencibles. Los días se llenaron de una rutina dulce y renovada. Cada mañana, Pablo se despertaba con los lametones juguetones de Luna, que lo hacía reír antes siquiera de abrir los ojos del todo. «Buenos días, mi reina», exclamaba el niño, abrazándola con fuerza mientras Sol saltaba sobre la cama, ladrando de emoción. Doña María preparaba el desayuno para todos: tortillas calientes recién hechas en el comal, huevos revueltos con chorizo, café aromático para los adultos y leche tibia con galletas para Pablo. Luna y Sol recibían su porción en cuencos de cerámica que la familia había comprado especialmente, uno con el nombre Luna grabado en letras doradas, otro con Sol en letras azules. Comían juntos en la cocina, con Luna vigilando que su hijo no se atragantara, lamiéndole el hocico entre bocados como en los viejos tiempos. Los paseos se convirtieron en rituales familiares. Por las tardes, toda la familia salía al parque. Don José llevaba la correa de Luna, doña María la de Sol, y Pablo corría adelante con una pelota nueva que nunca dejaba caer. Luna corría libre cuando llegaban al césped abierto, persiguiendo mariposas y hojas que el viento arrastraba, su pelaje dorado brillando bajo el sol como oro líquido. Sol la imitaba,
aprendiendo de su madre a saltar alto, a rodar en el suelo, a ladrar con alegría pura. Pablo se tiraba al césped junto a ellos, riendo a carcajadas cuando los perros lo lamían por todas partes, cubriéndolo de babas y amor. Don José, sentado en un banco, observaba la escena con una sonrisa serena que antes no tenía. El remordimiento se había transformado en gratitud profunda. Gracias a ella aprendimos lo que realmente importa, le decía a doña María, apretando su mano. Doña Rosa se convirtió en abuela honoraria. Venía los domingos con una cesta llena de regalos, mangos maduros traídos del mercado latino, dulces mexicanos de tamarindo y cajeta, y siempre un hueso grande envuelto en papel para cada perro. Se sentaba en el porche con doña María, tomando café mientras contaban historias de sus tierras lejanas. Luna y Sol se tumbaban a sus pies, recibiendo caricias de todas las manos. Esta perrita me salvó la soledad, decía doña Rosa, rascando detrás de las orejas de Luna. Y ahora nos salvó a todos. Pablo la llamaba, abuelita Rosa, y corría a abrazarla cada vez que llegaba, contándole cómo Luna lo despertaba cada mañana y cómo Sol le traía la pelota cuando la tiraba lejos. Luna, en su vejez temprana los años de calle habían marcado su cuerpo, enseñaba a Sol sobre lealtad con gestos simples pero profundos. Cuando un extraño se acercaba a la verja, Luna ladraba con autoridad suave, protegiendo la casa. Sol la imitaba, aprendiendo a diferenciar amenaza de visita amistosa. En las noches tranquilas, Luna se sentaba en el jardín bajo la luna llena, aullando bajito una canción que parecía de agradecimiento. Sol se unía, y sus voces se entrelazaban en armonía, un eco que llegaba hasta las casas vecinas y hacía sonreír a las abuelas que escuchaban desde sus ventanas. Un día soleado en el parque, mientras Pablo jugaba con una pelota nueva, se detuvo frente a Luna y se arrodilló. Luna, eres nuestra heroína, dijo con voz seria, como si recitara una promesa. Nunca más te dejaremos. Te queremos para siempre. Luna lamió su rostro con ternura infinita, sus ojos marrones brillando con una paz que solo el perdón verdadero puede dar. Sol se acercó y lamió la mano de Pablo, sellando el pacto familiar. Doña María, que observaba desde un banco cercano, lloró en silencio de felicidad. Don José la abrazó por los hombros, sus ojos también húmedos. Hemos aprendido la lección más importante de nuestra vida, murmuró. Los perros nos enseñan a ser mejores humanos. La familia, ahora unida como nunca, celebraba cada momento pequeño. Las fiestas de cumpleaños de Pablo donde Luna y Sol llevaban gorritos de fiesta ridículos que los hacían ladrar de risa, las navidades con luces en el jardín y huesos envueltos como regalos, las tardes de lluvia en que todos se acurrucaban en el sofá viendo películas antiguas, con Luna y Sol en medio como almohadas vivientes. Los vecinos contaban la historia en voz baja, inspirando a muchos a adoptar perros abandonados. Carteles con la foto de Luna aparecieron en el mercado. Adopta, no compres. El amor verdadero siempre regresa. Luna se convirtió en símbolo de esperanza para el barrio, una perra que había sobrevivido al abandono, encontrado a su hijo y sanado corazones rotos. En las tardes doradas de atardecer, cuando el sol teñía el cielo de naranja y rosa, la familia se sentaba en el porche. Pablo jugaba con Sol en el césped, riendo a carcajadas infantiles. Doña María preparaba limonada fresca. Don José contaba anécdotas del trabajo con voz tranquila. Luna se tumbaba a los pies de todos, mirando al horizonte con ojos serenos. Ya no buscaba olores perdidos, todos los que amaba estaban allí. Su collar nuevo, de cuero suave con una placa brillante que decía, Luna Familia Rodríguez para siempre, tintineaba suavemente con cada movimiento. El sufrimiento había forjado un lazo eterno, más fuerte que cualquier cadena. Doña Rosa, en sus visitas, inmortalizaba la saga con sus cuentos, de la traición al triunfo. Así es la vida. Un perro nos enseña que el amor no se mide en palabras, sino en presencia. Luna, escuchando desde su lugar favorito, meneaba la cola despacio, como si entendiera cada palabra. El público, al llegar al final de esta historia, sentía el corazón henchido de una emoción pura, lágrimas de alegría rodando por las mejillas, sonrisas temblorosas, un suspiro profundo de alivio. Luna, la cadela que tanto amó, que sufrió el abandono más cruel, que recorrió calles frías y encontró a su hijo en un mercado milagroso, que perdonó sin condiciones y unió a una familia rota, había encontrado su paraíso. Cada lametón de gratitud, cada ladrido alegre, cada mirada de amor incondicional era un recordatorio vivo. El amor verdadero siempre regresa, sana heridas profundas y enseña que la lealtad no conoce fronteras.
La historia de Luna se compartía en voz alta, en videos virales que recorrían el mundo, dejando a miles con el alma conmovida, inspirados a abrir sus hogares y corazones a un animal abandonado. Porque en el fondo, todos sabemos que los perros como Luna no son solo mascotas, son maestros silenciosos de humanidad, guardianes del alma y prueba viviente de que, al final, el bien siempre vence. Y así, bajo un cielo dorado de atardecer, Luna cerró los ojos plácidamente, rodeada de los que amaba, sabiendo que su viaje, lleno de dolor y milagros, había terminado en el lugar más hermoso, un hogar eterno donde el amor nunca se apaga. Fin.